Seguía a mi marido al gimnasio y lo vi besando a su amante. Lo que ella susurró me quebró el corazón. La nota cayó del portaguantes sin que nadie la tocara. Solo 5 palabras, escritas con tinta azul. Si lo amas de verdad, ve a las 18:45. Ella no pensó. Fue. Y allí, entre el sudor de los cuerpos y el eco metálico de las pesas, vio lo que nunca debió ver. Su marido, besando a una mujer que no era ella. Pero lo que realmente la quebró no fue el beso, fue lo que la amante le susurró al oído antes de irse. ¿Quién era esa mujer que hablaba como si la conociera? Porque parecía no temerla, sino reemplazarla. Y lo más inquietante, ¿qué haría una mujer que lo vio todo, pero no dijo nada? ¿Todavía? ¿Te atreves a descubrir hasta dónde puede llegar alguien que perdió su reflejo, pero no su dignidad? Quédate hasta el final para vivir una historia emocionante, llena de traición, justicia emocional y fuerza femenina. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? El día no tenía nada de especial, y sin embargo, algo en el aire parecía presagiar un temblor. Rebeca caminaba hacia su coche con la mente cargada de pensamientos cotidianos, la lista del súper, las correcciones que aún le esperaban en su escritorio, el cansancio acumulado que ni el café de media tarde lograba disimular. Al abrir la puerta del conductor y sentarse, una hoja blanca, doblada de forma minuciosa, cayó del portaguantes. No tenía remitente, no tenía título. Solo una frase escrita con letra firme. Si lo amas de verdad, ve a las 18:45. Al leerla, el mundo dejó de girar por unos segundos. Su primer impulso fue el de negar. Una broma, una equivocación, algún alumno tonto. Pero su estómago ya sabía lo que su mente aún no podía procesar. Esa nota no era un error. Era un disparo silencioso. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos, como si su cuerpo quisiera advertirle de algo que iba más allá de las palabras. Pensó en Iván, su esposo desde hacía más de 12 años. Ese hombre de rutinas perfectas y abrazos dosificados. El mismo que decía amarla cada noche antes de dormir, aunque ya no la mirara como antes. ¿Qué debía hacer con esa nota? ¿Ignorarla y continuar con su vida como si nada? ¿Confrontarlo sin pruebas? O peor aún, ¿y si todo era cierto? Una parte de ella quería romperla y seguir su día. Pero otra, la parte más antigua, la que conocía las señales de una traición, ya había decidido. Iba a ir a la academia. Ese día, Rebeca llegó a casa y fingió normalidad. Preparó una cena rápida, contestó correos, sonrió a Iván cuando comentó sobre el tráfico y las clases que había dado. Lo observó mientras él hablaba, pero ya no lo escuchaba. Solo analizaba. Sus gestos, sus ojos, la forma en que evitaba ciertos temas. Algo se le había escapado entre los dedos durante años. Y ahora, por primera vez, la duda tenía forma. A las 18:30 tomó su bolso y salió sin decir nada. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como si la ciudad entera compartiera su angustia. Manejaba como en trance, con el volante firme entre las manos y la nota guardada en el bolsillo interior de su chaqueta, como un talismán envenenado. Aparcó frente a la academia donde Iván entrenaba cada martes y jueves. Desde fuera, todo parecía normal. Las luces fluorescentes, los cristales empañados, el vaivén de cuerpos esforzados. Pero en el fondo, algo estaba a punto de romperse. Caminó lentamente hacia la puerta principal, sin pensar en lo que haría si lo que sospechaba se confirmaba. ¿Lo enfrentaría allí, delante de todos? ¿Se iría en silencio, con la dignidad hecha trizas? Respiró hondo y entró. El olor a sudor y desodorante barato la golpeó como un recuerdo antiguo. Sus ojos lo buscaron y lo encontraron. Iván, sonriendo, tocando la cintura de una mujer rubia, besándola. Durante unos segundos, el mundo se volvió mudo. Los sonidos se apagaron, las imágenes se congelaron, el tiempo se detuvo. Rebeca no podía creer lo que veían sus ojos. Su Iván, el hombre que compartía su cama. El padre de su historia, allí, besando con ternura a otra mujer. Sintió como las piernas le fallaban, pero no cayó. Se mantuvo en pie por pura furia contenida. Y entonces ocurrió algo aún más perturbador. Iván, al separarse del beso, miró a la mujer y le susurró al oído con una sonrisa. Te amo, Rebeca. Esa frase fue un puñal. Un segundo después, la rubia giró la cabeza, miró directamente a Rebeca, y con una expresión calma, se le acercó. Sabía que vendrías, murmuró la mujer.
sin bajar la mirada. Él nunca te dejó de amar, solo que dejó de amarte en voz alta. La frase fue más cortante que el beso, más cruel que la mentira. Rebeca sintió que el alma se le vaciaba en ese instante, como si esa mujer, desconocida, invasiva, imposible, le hubiese arrancado el centro de su identidad con solo un susurro. No gritó, no lloró, no dijo una palabra, solo dio un paso atrás, luego otro, y salió de la academia con las manos temblando. Ni siquiera recordaba haber abierto la cámara del celular, pero al mirar la pantalla mientras caminaba hacia el coche, se dio cuenta de que había grabado todo. Su instinto, más sabio que su razón, había actuado por ella. El trayecto de vuelta fue una película muda. No encendió la radio, no atendió llamadas, no derramó lágrimas. Iba procesando todo lentamente, como quien desarma una bomba sin saber cuál es el cable que detonará la explosión. Ya en casa, entró sin hacer ruido. Iván aún no había llegado. Fue directo al baño, se miró al espejo y no se reconoció. Había una grieta en su reflejo, como si su rostro fuese una máscara agrietada que ya no le pertenecía. Abrió el grifo y dejó que el agua corriera, esperando que el sonido la anclara a la realidad. Pero no funcionó. La imagen de la mujer, su voz, sus palabras, todo volvía como un eco imposible de ignorar. En vez de derrumbarse, empezó a armarse por dentro. Aún no sabía qué haría con esa grabación. Aún no sabía cómo enfrentaría a Iván, ni qué sentido tenía seguir compartiendo techo con alguien que podía besar a otra y aún así susurrar su nombre. Pero algo dentro de ella, algo que creía olvidado, comenzó a despertar. No era venganza todavía. No era rabia desbordada. Era una especie de fuerza dormida, la fuerza de quien ha tocado fondo y descubre que sigue viva. Y esa chispa silenciosa, ese primer latido de dignidad que renace tras la traición, fue el verdadero comienzo de su transformación. El inicio de una historia superadora, emocionalmente intensa, marcada por la verdad y la estrategia. La traición no era solo el beso, no era la mentira, era esa frialdad con la que Iván había rehecho la escena con otra mujer, pronunciando su nombre, como si pudiera duplicarla, como si Rebeca fuese reemplazable, capable, intercambiable. ¿Qué clase de hombre juega a fabricar un reflejo de su esposa con otra persona? ¿Y qué clase de mujer acepta convertirse en esa copia? Las preguntas la rondaban sin tregua, pero Rebeca sabía una cosa, no iba a llorar aún. Iba a mirar esa escena todas las veces necesarias hasta entender dónde había comenzado a desaparecer de su propia historia. Porque ahora, lo entendía con claridad, tenía que volverse la protagonista de nuevo. Volvió al coche sin saber cómo había llegado allí. La grabación seguía activa, aunque su cuerpo se sentía desconectado, como si la piel le colgara floja, sin dueño. Cerró la puerta del auto y el silencio dentro del vehículo fue tan espeso que podía cortarse con un suspiro. Tenía los ojos secos, pero por dentro todo era humedad. No había lágrimas porque no había lugar para ellas. Solo el zumbido de una verdad que acababa de nacer y ya quería devorarla entera. Él nunca te dejó de amar, solo que dejó de amarte en voz alta. Esa frase le daba vueltas en la cabeza como una letanía amarga. No entendía del todo su alcance, pero le dolía. Era como si esa mujer, la amante, la impostora, conociera cosas que ni siquiera Iván se atrevía a decirle. Al llegar a casa, el sonido de la cerradura le pareció más fuerte que nunca. Entró con sigilo, temiendo que Iván ya estuviera allí, como una sombra esperando explicaciones. Pero no, aún no había regresado. El vacío del apartamento la abrazó con esa familiaridad falsa que tienen los hogares rotos. Se dirigió al baño, como en automático, y volvió a encontrarse con el espejo. Esta vez, lo enfrentó con firmeza. Observó su rostro, las líneas de expresión que había jurado disimular con cremas, la curva cansada de los párpados, la manera en que sus labios parecían estar conteniendo un grito. Se miró y se sintió extraña, como si la mujer frente a ella fuera una actriz secundaria en su propia vida. Y entonces se prometió algo, sin decirlo en voz alta, no iba a dejarse desaparecer. Esa noche, se metió bajo la ducha con la esperanza de que el agua caliente borrara las huellas del asco. Pero por más que frotaba, no lograba quitarse la sensación de que algo dentro de ella había sido tocado sin permiso. No el cuerpo, el alma. El alma dolía. Cerró los ojos y repasó cada escena de la academia, cada gesto de Iván, cada palabra de esa mujer. ¿Por qué la llamó Rebeca? ¿Por qué lo dijo con tanta naturalidad, como si ese fuera su papel,
su guión aprendido. Algo no cuadraba. Algo era más profundo que una simple infidelidad. Y si quería entenderlo, iba a tener que dejar de sentirse víctima por un momento. Iba a tener que observar, planear, como quien se prepara para entrar en una guerra emocional. Cuando Iván llegó, el sonido de sus llaves en la cerradura la hizo contener el aire. Ella ya estaba en bata, sentada en la sala, aparentando calma. Él entró con su sonrisa habitual, esa que usaba como escudo desde hacía años. Se acercó, le dio un beso suave en la frente, como quien acaricia una costumbre. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó, como si todo siguiera en orden. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, le devolvió la sonrisa, fingida, pero perfecta, como si todo estuviera bien, como si no supiera nada. Esa actuación fue su primer acto de poder, un acto de inteligencia emocional, no de debilidad, porque a veces, para reconstruirse, primero hay que saber callar. Durante la cena, Iván habló de cosas triviales, los alumnos, la rutina, un problema con las duchas del vestidor. Rebeca asentía, jugaba con la comida, hacía comentarios suaves, pero por dentro, su mente estaba trabajando. Cada palabra que él decía era un ladrillo en el muro que ella empezaba a construir entre ellos. Un muro silencioso pero impenetrable. Había leído en alguna parte que el silencio puede ser más ruidoso que cualquier grito. Y ahora lo comprobaba, porque mientras Iván se reía de sus propias anécdotas, ella grababa cada gesto en su memoria. No sabía exactamente qué buscaba, pero estaba segura de que iba a encontrarlo. Aquella noche, cuando se acostaron, Iván la abrazó por detrás, como solía hacer antes, pero con una tibieza que ya no era cariño, sino rutina. «Te amo», le susurró, como cada noche. Y Rebeca respondió, «Yo también», con voz firme, sin temblor, sin emoción. Lo miró dormirse. Observó cómo respiraba con tranquilidad. Y entonces, sacó su teléfono y revisó la grabación que había hecho en la academia. No podía mirar directamente, pero sí escuchar. Volvió a oír su voz, el beso, el «te amo», Rebeca. Cada repetición era un latigazo, pero también era combustible, porque en ese momento, supo que estaba sola, y no por abandono, sino por decisión propia. En vez de hundirse en la tristeza, comenzó a planificar. Activó la grabación automática en su teléfono. Instaló una app de respaldo en la nube. Iba a registrar cada conversación, cada palabra, cada respiro sospechoso. Sabía que no podía confiar en nadie más. Pero ella tenía algo que los demás no: memoria, inteligencia y una calma peligrosa. La misma calma que viene justo antes de una tormenta. Iván creía tener el control. Nuria se sentía superior. Pero Rebeca, la mujer que durante años había sido decorado en su propia casa, estaba empezando a redibujarse desde el silencio. Esa noche no durmió, pero tampoco lo necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Sintió claridad, como cuando un actor memoriza el libreto de su antagonista y espera en bambalinas su entrada triunfal. Esta no sería una historia de llanto. Sería una historia superadora, donde el dolor sería apenas el primer peldaño de una escalera que la llevaría muy lejos de todo lo que conoció. Porque a veces, para destruir una mentira, hay que mirar fijamente a los ojos del mentiroso y sonreírle. Rebeca había descubierto ese poder. En la madrugada, bajó a la cocina en busca de agua. La casa estaba en silencio. El mismo silencio que antes la angustiaba, ahora le parecía cómplice. Apoyada contra el mesón, pensó en la frase del amante: «Dejó de amarte», en voz alta. Esa oración no dejaba de resonar en su cabeza. ¿Cuántas mujeres viven relaciones así? ¿Con hombres que las aman solo cuando nadie escucha? ¿Cuántas renuncian a sí mismas por mantener una estructura vacía? Pensó en sus alumnas, en sus amigas, en todas las mujeres que alguna vez se sintieron como un eco. Y entonces, sin querer, nació dentro de ella una misión. Esto no era solo personal, era universal. Al volver al dormitorio, Iván seguía durmiendo como si nada hubiera ocurrido. Rebeca lo observó por unos segundos y pensó: «Ni siquiera sabes que ya perdiste». Y tenía razón. La pérdida no se mide cuando uno se va. La pérdida ocurre en el momento exacto en que el otro ya no siente miedo de quedarse. Y ella ya no tenía miedo. Lo que tenía ahora era otra cosa: determinación. Sin hacer ruido, se acostó a su lado y cerró los ojos. Pero no para dormir, sino para escuchar, planear y esperar el próximo movimiento.
Era lunes por la mañana y Rebeca volvió a entrar al campus como si no llevara dentro el huracán de los últimos días. Su porte seguía siendo impecable, su paso firme, su rostro sereno. Años de docencia le habían enseñado a mantener el control incluso cuando el mundo interior colapsa. Caminó por los pasillos saludando a algunos colegas con una sonrisa suave, como quien no tiene urgencias. Pero por dentro, cada latido era una bofetada al recuerdo. La noche anterior había vuelto a escuchar la grabación en la academia. Sabía que no podía precipitarse, que estaba apenas iniciando un juego peligroso donde no se trataba solo de confrontar, sino de entender la estructura entera de la mentira. La sala 204, donde daba clases los lunes a primera hora, era su santuario. Allí, entre libros, discusiones sobre poesía, simbolismo y metáforas, sentía que su identidad se sostenía. A pesar de la traición, Rebeca conservaba ese rincón de su vida donde el mundo aún tenía lógica. Abrió la puerta del aula, organizó sus papeles sobre el escritorio y revisó la lista de asistencia. Los alumnos comenzaron a entrar poco a poco, charlando, riendo, algunos aún adormilados. Ella los observaba con afecto, intentando enfocarse en la lección del día. Pero algo hizo que su mirada se congelara. Una figura conocida cruzó el umbral. Alta, rubia, segura. Nuria. Por un segundo, Rebeca pensó que era un mal sueño. Pero no, estaba allí, la mujer que había besado a su marido, la que le había susurrado aquella frase cruel. Con un cuaderno en las manos y un gesto de calma provocadora, se sentó en la tercera fila, al lado de la ventana. No desvió la mirada. Observó a Rebeca con una expresión desafiante, una media sonrisa que decía mucho sin pronunciar palabra. Rebeca sintió un frío seco recorrerle la espalda. ¿Cómo era posible? ¿Qué hacía allí? ¿Por qué? Ahora, respiró profundo, controló el temblor en las manos y empezó la clase como si nada. No iba a temblar frente a una sombra. La clase avanzó entre versos de Sor Juana y análisis de textos narrativos, pero Rebeca no podía quitarse de encima la sensación de que todo era una trampa. Cada palabra que decía le parecía inofensiva comparada con el silencio de Nuria. A lo largo de la hora, la mujer no tomó notas, no participó, solo la observó con una especie de deleite incómodo, como si estuviera viendo una obra que ya conocía, esperando el final con anticipación. Al finalizar, mientras todos se levantaban, Nuria se acercó al escritorio y dejó un papel doblado, sin decir una sola palabra. Luego, se marchó despacio, con esa misma elegancia venenosa que usó para besar a Iván. Rebeca esperó a que el aula se vaciara y, con manos heladas, desplegó el papel. No había insultos. No había amenazas, solo una línea escrita con tinta negra y una caligrafía demasiado pulcra. Admiro a las mujeres que enseñan a otras a desaparecer con dignidad. El impacto de esa frase fue demoledor, no solo por lo que decía, sino por lo que insinuaba. Nuria no venía a esconderse, no venía a justificarse, venía a jugar, a provocar, a reclamar un territorio que no le pertenecía, pero que deseaba ocupar por completo. Rebeca sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, porque ahora sabía algo con certeza. Esto no era una simple aventura, era una invasión. La mente de Rebeca empezó a trabajar a 1000 revoluciones. ¿Cómo había llegado Nuria hasta allí? ¿Cómo se había matriculado? ¿Desde cuándo planeaba todo esto? Buscó su nombre en el sistema académico. Aparecía como Nuria Delgado F., estudiante de letras, inscrita hacía apenas 2 semanas. Todo legal, todo en orden. Pero ella sabía que era mentira. Todo era demasiado perfectamente diseñado. Y lo que más le dolía no era la traición amorosa, era el robo de identidad. Porque eso era lo que sentía. Como si le hubiesen abierto la piel y otra mujer intentara vivir dentro de ella, replicando cada gesto, cada palabra, cada sueño. Esa noche, en casa, la tensión era una tercera presencia flotando entre ella e Iván. Él hablaba con tranquilidad, comentando que había mucho movimiento en la academia, que estaban por abrir nuevas clases, que quizás pronto necesitaría más horarios. Ella asentía, pero no lo escuchaba. Solo pensaba en cómo él y Nuria habían planificado todo. Porque nadie llega a una clase así, sin aviso, sin estrategia. Iván tenía que saber. Tenía que haber participado, al menos con su silencio. Rebeca lo miró con rabia silenciosa, no por lo que decía, sino por la forma en que fingía ser inocente. Después de cenar, subió a su estudio y extendió en el escritorio el billete de Nuria.
Lo colocó junto al cuaderno de clase y lo observó como quien analiza una pieza arqueológica. La frase seguía ahí, repitiéndose mentalmente: desaparecer con dignidad. ¿Desde cuándo se trataba de desaparecer? Ella no iba a desaparecer. Ella no iba a ceder. Al contrario, por primera vez en años, sintió que debía levantar la voz, aunque fuera sin palabras. Porque hay formas de hablar que no necesitan sonido. Y Rebeca, aunque rota por dentro, aún conservaba su voz, su historia, su verdad, y estaba dispuesta a defenderlas con todo lo que tenía. Una parte de ella quiso correr, dejar todo atrás, cambiar de ciudad, comenzar de cero. Pero otra parte, más antigua, más fuerte, más suya, le dijo que no era momento de huir, que ya había huido demasiado tiempo de sí misma, que ahora tenía que quedarse, resistir, observar. Que las historias superadoras no se escriben escapando, sino quedándose de pie cuando todo tiembla. Esa idea le dio un poco de paz. La paz de quien ya no busca comprensión, sino justicia emocional. De quien ya no necesita ser amada por alguien que no sabe amar, sino reconocerse en su propia piel, aunque esa piel duela. Y entonces, como si la vida quisiera confirmarle que esto era apenas el comienzo, escuchó su celular vibrar. Un mensaje anónimo, sin remitente. Solo una foto, Nuria, sentada en la cafetería del campus, con el mismo suéter rojo que Rebeca usó el semestre pasado en una conferencia. El mismo, no uno parecido. El mismo corte, el mismo tejido, el mismo tono. Ella lo sabía porque lo había mandado a hacer a medida. Se le heló el alma. La copia era más que física. Era simbólica. Nuria no quería al marido. Nuria quería la vida entera. La mañana siguiente comenzó con ese tipo de luz débil que no termina de decidir si es día o sombra. Rebeca se levantó con el cuerpo cansado pero la mente alerta. Cada gesto, cada paso hacia el baño, era ahora parte de una nueva versión de sí misma. Más cautelosa, más precisa, menos ingenua. Encendió la luz. Como siempre, con el rostro aún adormilado. Pero al alzar la vista hacia el espejo, se encontró con algo que la detuvo en seco. Sobre el vidrio empañado, escrito con un trazo grueso de batón rojo, una sola palabra: Nuria. No había firma, ni contexto. Solo ese nombre. Invasivo, violento, descarado. El corazón le golpeó las costillas como si quisiera escapar de su pecho. Por un instante creyó estar imaginando cosas. Se acercó al espejo, tocó las letras con la yema de los dedos, manchándose de rojo. No era un sueño, no era una alucinación, era real. Alguien había estado en su baño, en su espacio más íntimo. La posibilidad de que Iván la hubiera dejado entrar la sacudió de manera brutal. Pero más aún, la posibilidad de que él no lo supiera. Porque entonces, Nuria estaría actuando sola, empujada por una obsesión que iba mucho más allá de un simple deseo amoroso. Era otra dimensión de la traición, una donde lo emocional se convertía en un juego de poder psicológico. A pesar del pánico que sentía, no gritó, no lloró. Rebeca respiró hondo, limpió el espejo con un pañuelo húmedo y guardó ese pañuelo dentro de una bolsa hermética. Su instinto le decía que aquello no debía desaparecer como una anécdota. Era una pista, una prueba, una huella de algo que se estaba saliendo de control. Cuando bajó a desayunar, Iván ya estaba en la cocina. Preparaba café, tarareando una canción de los años 90. Ella lo observó desde el umbral sin decir nada. El hombre que tenía enfrente era el mismo que la llamaba amor cada noche. Y al mismo tiempo, era un extraño. «Te ves distinta hoy», comentó él, sonriendo sin levantar la vista. «¿Sí? ¿En qué sentido?», preguntó ella, fingiendo curiosidad. «No sé, más parecida a la antigua Rebeca», respondió, sirviendo el café con una naturalidad hiriente. La frase se le clavó como un alfiler bajo la uña. La antigua Rebeca. ¿Quién había definido su antigüedad? ¿En qué momento ella había sido sustituida por una versión más conveniente, más moldeable? Lo miró por unos segundos, intentando no explotar. Agradeció en silencio los años de experiencia académica que la habían entrenado para debatir sin perder el tono. «Pues, me gusta la nueva», dijo simplemente, tomando su taza con elegancia. Y aunque Iván rió como si fuera un juego, Rebeca sintió que con esa frase había marcado un territorio. Esa misma tarde, mientras caminaba por el campus, notó miradas distintas. Algunas estudiantes la saludaban con entusiasmo inusual. Otras la observaban con una mezcla de fascinación y desconfianza.
En la cartelera de actividades, había una hoja nueva, voluntariado para el baile de fin de curso. Abajo, entre los nombres, uno resaltaba, Nuria Delgado F. Rebeca tragó en seco. No bastaba con invadir su clase, su casa, su espejo. Ahora quería entrar en su espacio público, social, simbólico. El baile era uno de los eventos más importantes de la facultad, organizado por ella cada año con meticuloso cariño. Era suyo, y ahora no lo era del todo. Decidió hacer algo que llevaba semanas posponiendo. Se inscribió en un grupo de meditación que funcionaba los jueves por la noche, dirigido por una profesora de psicología transpersonal. Allí, entre respiraciones guiadas y ojos cerrados, Rebeca encontró un momento para sí. No una solución, no una cura, pero sí un lugar donde su voz interna podía hablar sin gritar. Sentada en posición de loto, con los ojos cerrados, se permitió por fin una pregunta que evitaba desde el principio. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí protagonista de mi vida? Y aunque no tuvo una respuesta inmediata, esa duda le sirvió como faro. No podía seguir siendo una espectadora. Al salir de la sesión, mientras caminaba por el pasillo iluminado tenuemente, se cruzó con una figura conocida. Al principio no la reconoció, pero al mirar de nuevo, ahí estaba él. Gonzalo, antiguo compañero de facultad, hombre calmo, de voz pausada, que ahora era terapeuta. Él también la reconoció al instante y la saludó con un abrazo cálido, de esos que no necesitan explicaciones. Se sentaron un rato en la banca del jardín, bajo una luz tibia, como dos náufragos reencontrados. «Estás distinta», dijo él. «Estoy en guerra», respondió ella, sin filtro. Gonzalo no hizo preguntas innecesarias. La miró con esa atención sincera que solo tienen los que saben escuchar. Rebeca no contó todo, pero sí lo suficiente para que él entendiera que algo grave la rondaba. Nuria, Iván, el espejo, la copia, la traición emocional. Lo dijo sin dramatismo, con esa calma que llega cuando ya no se espera consuelo, solo claridad. Gonzalo no la interrumpió, solo la dejó hablar. Y cuando terminó, le dijo, si ella intenta parecerse a ti, no es por él. Es porque tú representas algo que ella nunca pudo ser. Rebeca bajó la mirada. Aquello, más que un consuelo, era un espejo limpio. Y esta vez, no tenía batón. Volvió a casa más liviana, pero con un objetivo silencioso. No se trataba de venganza aún. Se trataba de recuperar su lugar, su identidad, su historia. Porque lo que le estaban intentando robar no era un marido. Era su voz, su luz, su nombre. Y si algo había aprendido en todos esos años como mujer, docente, compañera, era que cuando una mujer recupera su nombre, el mundo tiembla. Y tú, si descubrieras que alguien está tratando no solo de quitarte el amor de tu pareja, sino también de copiar tu forma de ser, tu ropa, tu esencia, ¿esperarías en silencio el momento justo para actuar, o confrontarías con todo el peso de tu verdad? La noche era espesa como tinta derramada, y sin embargo, Rebeca caminaba con paso seguro por las calles que la llevaban al centro de meditación. A su alrededor, el mundo seguía girando con normalidad. Los cafés llenos, las risas de los jóvenes, el tráfico impaciente. Pero dentro de ella, algo completamente distinto estaba en juego. Cada paso era una afirmación, cada respiración, una forma de sostenerse frente a una tormenta silenciosa. Aquella traición que la había quebrado unos días atrás ya no era solo una herida, era también un impulso, una chispa que la empujaba a no dejarse borrar, porque ser reemplazada era mucho más doloroso que ser traicionada. Entró al salón donde el grupo de meditación se reunía los jueves. El aire olía a incienso, a madera mojada, a silencio cuidado. Se sentó en un cojín junto a otras mujeres y hombres que, como ella, buscaban algo. Algunos paz, otros consuelo. Ella buscaba respuestas. Cerró los ojos y se dejó guiar por la voz serena de la instructora, que hablaba de enraizarse, de sostener la identidad como si fuera un árbol firme en medio de un vendaval. En ese momento, sin buscarlo, recordó su niñez. Recordó a su madre diciéndole que el mundo no siempre premia a los buenos, pero que una mujer que se conoce a sí misma no necesita ser aprobada por nadie. Y ahí estaba el origen de su fuerza. Al terminar la sesión, mientras recogía sus cosas, una voz masculina la llamó por su nombre. Volteó y ahí estaba él, Gonzalo, con el mismo rostro de serenidad que recordaba de sus años en la facultad. Pero había algo nuevo en su mirada,
Algo que no era simple nostalgia, sino una comprensión silenciosa. Se saludaron con un abrazo breve y lleno de respeto, como si el pasado no necesitara explicaciones para volver a unirlos. Pensé que no me reconocerías, dijo él. Pensé que te habías ido a otro continente, respondió ella, con media sonrisa. Me fui, pero siempre se vuelve al lugar donde uno dejó cosas pendientes, contestó Gonzalo, con esa forma suya de decir frases que se quedaban flotando en el aire. Se sentaron afuera, en una de las bancas del jardín, rodeados de árboles que parecían escuchar más que las personas. Rebeca no lo planeaba, pero necesitaba hablar. Contó lo esencial, no los detalles de la traición, sino lo que más le dolía, esa sensación de estar desapareciendo, de ser reemplazada no por una mujer mejor, sino por una versión distorsionada de sí misma. Gonzalo la escuchó sin interrumpirla. No la compadeció, la respetó. Tú sabes lo que es ver a otra persona usando tu ropa, repitiendo tus gestos, robando tu forma de estar en el mundo, mientras tú sientes que te están borrando. Preguntó ella, sin contener la emoción. Sé lo que es mirar en el espejo y no reconocerse, pero lo que tú describes va más allá. Es una invasión emocional, dijo él, con gravedad. Gonzalo le pidió que le mostrara una foto de esa mujer. Rebeca dudó, pero al final abrió su galería y seleccionó una imagen de Nuria, en el aula, con una camisa casi idéntica a una que ella había usado el semestre anterior. Al verla, Gonzalo palideció. Bajó lentamente el teléfono y le dijo: esa cara, ese rostro me suena. No sé si me equivoco, pero necesito revisar algo. ¿Puedo averiguar y luego hablar contigo? Claro. ¿Por qué? Porque si es quien creo, esto no es casualidad. Es algo mucho más profundo. Esa conversación la dejó con un nuevo nivel de alerta. No solo porque intuía que Gonzalo sabía algo que podía cambiarlo todo, sino porque confirmó lo que ya empezaba a aceptar como realidad. No estaba loca. No era exagerada. Nuria no era simplemente una amante. Era una sombra viva, diseñada para ocupar su lugar. Esa noche, Rebeca no pudo dormir. Encendió todas las luces de la casa. Instaló una cámara discreta en el pasillo. No porque tuviera miedo físico, sino porque necesitaba pruebas. Pruebas para entender hasta dónde llegaba la manipulación. Porque lo que estaba ocurriendo ya no era un simple asunto de pareja. Era algo psicológico, invasivo, retorcido. Al día siguiente, mientras corregía ensayos en su oficina, recibió un correo sin asunto, enviado desde una cuenta sin nombre. El archivo adjunto contenía una foto de ella, de Rebeca, tomada desde un ángulo que solo alguien muy cercano podría haber captado. En la imagen, ella salía de su aula, con su bolso colgado, y al fondo, Nuria, imitando su postura, el mismo peinado, el mismo abrigo, el mismo caminar. Rebeca se quedó helada. Ese nivel de copia ya no era coincidencia, era una advertencia, un mensaje, una forma de decir: puedo ser tu mejor que tú misma. Y eso, más que miedo, le dio rabia. Decidió entonces empezar a documentar todo. Cada movimiento, cada palabra, cada señal. No le contaría a Iván. No todavía. Él ya no era el problema principal. Era parte del decorado. La amenaza venía de otro lado, del lugar más inesperado, de una mujer que quería ser ella. Pero no la parte feliz, no la parte exitosa. Quería sus miedos, sus hábitos, su vida entera. Como si estar rota también fuese deseable cuando se trata de ocupar un lugar que brilla. Y en medio de esa tormenta, Rebeca empezó a entender algo muy poderoso. La única forma de vencer a una sombra es encender una luz que no pueda imitarse. El lunes amaneció con un cielo turbio, como si el universo compartiera la pesadez que Rebeca sentía en el pecho. Había pasado la noche en vela, revisando en su mente cada palabra de Gonzalo, cada imagen que Nuria había replicado, cada vez que Iván la había mirado sin verla. Y había llegado a una conclusión: si quería respuestas, tenía que buscarlas en el pasado. Decidió acudir al departamento de registros académicos de la facultad, lugar que solía evitar por puro tedio burocrático, pero que ahora podía contener una verdad oculta. Si Nuria era quien Gonzalo creía, esa información tenía que estar escrita en alguna parte. En un archivo, un número de matrícula, una contradicción. Algo. Pidió acceso a los datos de los alumnos recientes, con la excusa de actualizar el seguimiento académico. La administrativa, que la conocía desde hacía años, no puso objeción. En el archivo digital, buscó Nuria Delgado F.
Apareció una ficha con foto reciente, número de identidad, dirección, datos de matrícula. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Pero algo le llamó la atención. La fecha de nacimiento no coincidía con la edad que Nuria había mencionado casualmente en clase días antes. Decía tener 34, pero su ficha indicaba 27. Un error así no pasaría desapercibido, salvo que fuera intencional. Rebeca sintió un cosquilleo de ansiedad recorriéndole la espalda. Abrió los archivos de matrícula de ciclos anteriores. Buscó por nombre, por apellido, por número de identificación. Y ahí estaba, otra ficha, de 5 años atrás, con la misma cara, pero con otro nombre, Andrea Fernández C. Mismo rostro, diferente identidad, diferente historia. Era la misma mujer, con una vida duplicada. Rebeca sintió que el aire en la oficina comenzaba a escasear. Cerró la pantalla con disimulo, agradeció a la funcionaria y salió del archivo con la cabeza en ebullición. No había duda. Nuria, o Andrea, no solo la imitaba. Estaba infiltrada, programada, fabricada. De regreso a su despacho, trató de calmarse. Lo último que necesitaba era perder la cordura justo cuando las piezas comenzaban a encajar. Sacó un cuaderno de notas y empezó a anotar fechas, nombres, detalles, como si estuviera armando una tesis. En cierto modo, lo era. Una tesis sobre la obsesión, sobre cómo una traición no siempre nace del deseo, sino de la necesidad profunda de reemplazar al otro. Nuria no quería a Iván. Nuria quería la vida de Rebeca, completa. Y eso la hacía aún más peligrosa, porque alguien que no busca amor, sino identidad, puede llegar a hacer cualquier cosa. Esa noche, en la cocina, Iván comentó algo que terminó de confirmar sus sospechas. Mientras preparaba una ensalada, con esa falsa naturalidad que usaba cuando ocultaba algo, dijo: ¿Te acuerdas cuando tenías el cabello corto? Siempre pensé que te daba más personalidad. Rebeca levantó la vista y lo observó unos segundos. No me acuerdo. Tú tampoco me mirabas tanto en ese entonces, respondió, con una sonrisa cortante. Él rió, algo incómodo, y desvió el tema. Pero la frase quedó flotando en el aire, como un puñal invisible, porque al día siguiente, Nuria apareció en clase, con el cabello corto, exactamente como Rebeca lo llevaba 3 años atrás. Fue como si alguien le hubiese robado un recuerdo. La copia no era solo visual, era emocional, psicológica. Nuria no imitaba por fuera, imitaba por dentro. Rebeca la observó durante toda la clase, sin decir una palabra. Nuria, como si supiera que estaba siendo analizada, le devolvía la mirada con una sonrisa casi dulce, como una actriz ensayando el mismo personaje en otra escena. No hablaba mucho, no intervenía, pero todo en ella gritaba: estoy aquí, estoy siendo tú. Y por primera vez en años, Rebeca sintió miedo, no por perder a Iván, sino por perderse a sí misma. Al terminar la clase, subió directamente a su despacho y llamó a Gonzalo. Le pidió que la viera esa misma tarde. Necesitaba contarle lo que había encontrado. Él accedió sin dudar. Se encontraron en una cafetería discreta del centro. Rebeca llegó con el rostro tenso, el paso firme. Le mostró los registros, las fichas duplicadas, la evidencia del cambio de identidad. Gonzalo las leyó en silencio, cada vez más serio. Esto no es casual. Hay algo muy oscuro aquí, dijo finalmente. ¿La conoces?, preguntó Rebeca, conteniendo la respiración. Gonzalo dudó. Luego asintió. Creo que sí. Y si es quien creo, Iván ya hizo esto antes. Y la historia no terminó bien. Las palabras se clavaron como hielo en la columna vertebral de Rebeca. Iván ya había tenido otra Nuria, otra copia, otra mujer a la que intentó moldear con los restos de su ex. Gonzalo no dio más detalles en ese momento, pero prometió confirmar la información y contarle todo. Rebeca salió del café sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. El pasado comenzaba a hablar, y sus ecos eran mucho más siniestros de lo que había imaginado. No estaba enfrentando una aventura amorosa. Estaba frente a un patrón, una repetición, un ritual de destrucción. Y en medio de esa tormenta, algo dentro de ella cambió. Dejó de pensar en salvar su matrimonio. Dejó de pensar en competir con una impostora. Ahora, todo se trataba de otra cosa, de proteger su nombre, su historia, su derecho a no ser un reflejo, sino una mujer entera. Porque la verdadera traición no era solo el beso. Era el intento de borrar su existencia como si nunca hubiera importado.
Rebeca despertó antes de que el sol se decidiera a cruzar el horizonte. Había soñado con su yo del pasado, una mujer de cabello corto, llena de libros y esperanzas, que sonreía con una certeza que ahora le parecía ajena. Al abrir los ojos, sintió ese vacío típico que queda cuando uno ha soñado con una versión de sí mismo que ya no existe. Se levantó con lentitud, fue al baño y se miró de nuevo en el espejo. Esta vez no había nombres en batón, ni frases veladas. Solo ella. Pero algo no cuadraba. Un aroma familiar flotaba en el aire. Un perfume que no usaba desde hace años. El mismo que Iván le regaló cuando cumplió 30 y que ella dejó de usar al descubrir que él se lo había comprado antes a otra mujer. Al bajar a la cocina, el olor estaba más fuerte. No era posible. Ella no lo tenía en casa. Nunca volvió a comprarlo. Y sin embargo, ahí estaba, en el cuello de Iván, en su camisa, como un eco impregnado. ¿Qué perfume usaste hoy?, preguntó, con un tono tan neutro que ni parecía curiosidad. ¿Perfume? Ninguno. Creo que es el jabón del gimnasio, respondió él, sin darle importancia. Pero Rebeca sabía. Ese olor no venía del jabón. Venía de Nuria. Y el mensaje era claro. Estoy donde tú estuviste. Estoy siendo tú. Hasta en lo invisible. Ese mismo día, mientras organizaba su armario, encontró algo aún más perturbador. Una blusa antigua, una de sus favoritas, que había dado por extraviada hacía meses. Estaba doblada dentro de una caja que ella no recordaba haber cerrado. En el bolsillo, un papel doblado con cuidado. Lo abrió con manos frías. En la hoja, una sola frase escrita con tinta azul. Gracias por prestarme tu lugar. Nuria. Era como un zarpazo silencioso. No había insultos. No había amenaza directa. Solo la certeza de que aquella mujer no se estaba infiltrando. Estaba ocupando, poco a poco, con cálculo, con paciencia, como una sombra que sabe exactamente qué partes del alma oscurecer primero. Fue entonces cuando Rebeca tomó la decisión de empezar a grabar todo. Instaló cámaras discretas en puntos estratégicos de la casa. Activó el respaldo automático del celular. Empezó a documentar no solo lo que hacía Nuria, sino también los silencios de Iván, las omisiones, los gestos que antes ignoraba y que ahora tenían otro peso. En cada cena, cada conversación, Rebeca analizaba a su esposo como si fuera un personaje. Y cuanto más lo observaba, más claro le quedaba. Iván no solo era culpable por lo que hacía, también por lo que permitía. Esa noche, mientras revisaba sus notas y reorganizaba la cronología de todo lo vivido, recibió una llamada inesperada. Era Gonzalo. Su voz sonaba más grave que de costumbre. Ya confirmé lo que sospechaba, dijo, sin rodeos. ¿Qué era? Nuria, o Andrea, como se hacía llamar hace años, fue paciente de un colega mío. También estuvo involucrada en una situación muy parecida con un hombre casado. ¿Iván?, preguntó ella, con el corazón en la garganta. No, otro, pero también profesor, también obsesionado con su esposa. Nuria repite patrones. Busca figuras con poder, mujeres a quienes imitar. Rebeca se quedó en silencio. El rompecabezas comenzaba a tomar forma. Y el dibujo que se revelaba era aterrador. No era solo su historia. Era un ciclo, una repetición, un guión con variaciones. Y ella estaba justo en el centro. Lo que sentía ya no era solo ira. Era una mezcla de incredulidad y temor. Porque las piezas no encajaban por accidente. Todo estaba pensado, planeado, medido. Nuria no quería a Iván. Lo usaba como vehículo para algo mucho más profundo. Ser Rebeca. Convertirse en ella. Sustituirla con precisión quirúrgica. Y cuando el plan estuviera completo, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Desaparecerla por completo? En medio de estas reflexiones, llegó a casa y encontró a Iván sentado en el sillón, viendo televisión como si nada. ¿Sabías que Nuria se inscribió como voluntaria para el baile de fin de curso?, preguntó ella, lanzando el anzuelo con voz serena. ¿Nuria? No, no tenía idea, respondió él, fingiendo sorpresa, aunque el parpadeo nervioso lo delató. ¿Te parece raro? No, supongo que quiere integrarse. Es buena alumna, ¿no? Brillante, dijo Rebeca con una sonrisa helada. Hasta imita mis ensayos. Él no respondió. Cambió de canal, pero en el silencio que siguió, ella escuchó la verdad completa. Subió al estudio, cerró la puerta y se permitió un momento de respiro. Puso música instrumental suave y comenzó a escribir. No un diario, no una carta,
Una bitácora emocional. Un documento que guardaría como testigo de todo lo que estaba viviendo. No por drama, sino por claridad. Porque incluso en medio del caos, ella era una mujer pensante. Una mujer que planea, que siente, pero no se rinde. El dolor era real. La traición era sangrante. Pero también era el combustible para algo más grande. Una transformación inevitable. Mientras escribía, miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía latiendo, indiferente. La vida no se detenía. Y en esa indiferencia encontró un consuelo. Porque si el mundo no iba a salvarla, ella se salvaría sola. Con estrategia, con elegancia, y con una fuerza que ninguna imitadora podría duplicar. La cita fue puntual. Gonzalo la esperó en la misma cafetería discreta del centro, con una libreta en la mano y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Esta vez no serían suposiciones. Rebeca llegó con el gesto tenso, el cuerpo erguido y la mirada de quien ya no se sorprende, pero aún se duele. Se sentó frente a él sin protocolos. No había espacio para rodeos. Las palabras debían llegar como bisturís, limpias, certeras, necesarias. ¿Quién es?, preguntó, antes siquiera de pedir café. Gonzalo apoyó los codos sobre la mesa y la miró con una mezcla de compasión y gravedad. Nuria, o Andrea, fue paciente de un colega mío. Pero más que eso, fue parte del mismo patrón destructivo que hoy te envuelve. La historia emergió con la lentitud de un relato que duele incluso al contarse. Años atrás, otra mujer, profesora también, brillante, fuerte, se había visto envuelta en una relación donde su esposo comenzó a empujarla lentamente hacia la invisibilidad. Gonzalo no daba nombres, pero la descripción era clara. El hombre, un docente carismático, comenzó a rodearse de una alumna joven, admiradora silenciosa, que poco a poco empezó a adoptar gestos, frases y hasta ropa de la esposa. ¿Y sabes quién era la alumna?, dijo Gonzalo, bajando la voz. Nuria. Rebeca sintió un escalofrío, no por sorpresa, sino por confirmación. La historia terminó mal. Muy mal. La esposa cayó en una depresión profunda. Se aisló, perdió el rumbo. Y aunque oficialmente no se trató de un crimen, Gonzalo usó una frase que Rebeca jamás olvidaría. La mataron de a poco, sin tocarla. Ese fue el golpe. Ese fue el espejo que no quería mirar. Porque era justo eso lo que ella venía sintiendo. Una muerte sutil, sin violencia visible, pero con una precisión quirúrgica. Nuria no necesitaba insultarla. No necesitaba humillarla. Solo tenía que vaciarla, quitarle lugar, imitarla hasta el punto de hacerla dudar de su autenticidad. Iván, como el otro hombre, no era inocente. Era el arquitecto silencioso de la demolición. ¿Y tú lo trataste? ¿A él? No, pero sí a la mujer, tiempo después. Fue una de las pérdidas más tristes de mi carrera. ¿Y Nuria? ¿Qué pasó con ella? Desapareció. Cambió de identidad. Se mudó. Y ahora, está aquí. Repitiendo. Rebeca sintió que el aire se volvía denso. La cafetería seguía llena de murmullos y tazas, pero en su mesa todo era pausa. ¿Crees que Iván ya lo sabía?, preguntó, con voz baja. Gonzalo tardó en responder. No puedo afirmarlo. Pero, por su perfil, por su historia contigo, por cómo la dejó entrar en tu vida. Sí, lo sabía. O eligió no querer saberlo. La verdad no vino con gritos ni lágrimas. Vino con silencio. Con esa mirada que uno lanza al vacío cuando algo se confirma y no hay vuelta atrás. Rebeca se recostó en la silla, observó el techo por unos segundos y dejó escapar un suspiro largo, no de resignación, sino de liberación. Entonces, ya no se trata de él. No, ya no. Ahora se trata de ti. De cómo vas a salir de esto sin perderte. No quiero salir. Quiero terminarlo. Quiero cerrar el ciclo. Pero con arte. No con gritos. Gonzalo sonrió. Eso es exactamente lo que te hace diferente de ella. Tú no necesitas copiar. Tú creas. Esa noche, Rebeca llegó a casa y no dijo ni una palabra. Iván ya dormía. Ella lo miró desde la puerta del dormitorio. Su espalda, su respiración, su paz aparente. Lo observó como quien ve un objeto que ha dejado de tener valor sentimental. Ya no había nostalgia, solo análisis. Entró al estudio y sacó un cuaderno nuevo. No uno cualquiera, uno que usaría como mapa. Allí escribiría la estructura de su plan. No una venganza violenta, no una reacción desesperada. Sería algo elegante, refinado, inevitable, porque si iban a borrarla,
Ella se encargaría de firmar cada trazo de su ausencia. El primer paso sería el evento de fin de curso. El escenario perfecto. Un espacio simbólico donde todo lo que era Rebeca brillaba. La organización, la palabra, la presencia. Allí, frente a estudiantes, colegas, familia. Nuria e Iván verían que no estaban tratando con una víctima, sino con una autora. Y las autoras no solo escriben finales, los dirigen. ¿Y tú? Si alguien intentara ocupar tu lugar sin que tú lo permitieras, imitando cada detalle, vaciando tu identidad desde el silencio, ¿lo considerarías una enfermedad o una traición imperdonable? Era sábado por la mañana y Rebeca ya no se despertaba con miedo, sino con determinación. El aire que entraba por las ventanas abiertas no olía a amenaza, sino a posibilidad. Algo dentro de ella había cambiado. No se trataba de rabia, eso ya lo había sentido, ni de tristeza, eso ya lo había llorado. Lo que la movía ahora era otra cosa, claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que el evento de fin de curso sería su escenario. Y sabía que, para recuperar su nombre, no bastaba con acusar. Tenía que mostrar. Que fueran los ojos de los otros quienes revelaran la verdad. Ese día comenzó a transformar su imagen, no para complacer a nadie, sino para recordar, quién era. Volvió a usar su perfume favorito, no el que Iván le había impuesto, sino el que había elegido cuando era joven y aún creía que la libertad tenía aroma a vainilla y libros viejos. Cambió su forma de caminar, no por inseguridad, sino por decisión. El ritmo con el que cruzaba los pasillos de la facultad ahora marcaba un mensaje silencioso. Sigo aquí, no como sombra, sino como fuego. Las miradas la seguían, algunas con respeto, otras con incomodidad, pero ninguna con lástima. Y eso era una victoria. Comenzó a publicar frases sutiles en sus redes sociales, fragmentos de literatura, poemas sobre identidad, fotografías de su época universitaria. Sabía que Nuria las vería, sabía que las copiaría, y justo eso quería. Quería que todos notaran cómo sus palabras se repetían en boca ajena, cómo su esencia era devuelta, desfigurada, por alguien que no comprendía su origen. Y no se equivocó. Una semana después, Nuria publicó en su perfil una frase de Rosario Castellanos que Rebeca había citado horas antes. La misma, sin comillas, sin mención, como si fuera suya. Perfecto, pensó Rebeca. El espejo ya estaba instalado. Solo faltaba encender la luz. Llamó a Gonzalo y le pidió ayuda para armar una presentación visual. No una venganza cruda, no un ataque directo. Una historia, un montaje, una línea de tiempo. ¿Estás segura?, preguntó él. Más que nunca. Esto no es por mí solamente. Es por todas las mujeres que fueron silenciadas sin ser golpeadas, que fueron reemplazadas sin aviso, que fueron copiadas sin que nadie lo notara. Gonzalo asintió en silencio. No necesitaba convencerla. Rebeca ya no dudaba. Sabía que, en esta guerra, su arma no sería el escándalo, sino la verdad vestida de arte. Mientras Iván seguía actuando su papel de esposo amable y ocupado, Rebeca grababa cada conversación, cada frase ambigua, cada elogio forzado. Sabía que él sospechaba que algo no estaba bien, pero no tenía idea del alcance de su preparación. A sus ojos, ella solo estaba recuperando su energía. Rebeca jugaba con la ventaja de la subestimación. Y no hay disfraz más efectivo que el de mujer vencida que se levanta en silencio. En las noches, al volver del trabajo, encendía la computadora y repasaba las imágenes que Gonzalo le enviaba. Capturas de redes sociales, montajes comparativos, gestos repetidos. En una de las fotografías, Nuria aparecía usando un vestido muy similar a uno que Rebeca había usado en una premiación académica el año anterior. En otra, una cita textual que había aparecido en uno de los ensayos de Rebeca en 2016. Todo encajaba, todo era copiado, reproducido, asimilado, y ella no necesitaba decirlo con furia. Solo tenía que mostrarlo con evidencia. Frente a una sala llena, algunos colegas comenzaron a notar el cambio. Una profesora le preguntó si se había hecho algo en el rostro, porque te ves más tú que nunca. Rebeca sonrió. Tal vez me estoy volviendo irrepetible, dijo. Y esa fue su respuesta favorita, porque sabía que la verdadera venganza no era el daño, era la imposibilidad de ser duplicada. Nuria podía copiar su ropa, su peinado, su voz, pero no su historia, no su evolución. Y en esa diferencia vivía su superioridad. Días antes del evento, Rebeca fue a recoger un vestido especial.
No uno lujoso, sino simbólico. Hecho a medida, inspirado en una pieza que su madre había guardado desde joven. Un vestido que representaba elegancia, presencia y una memoria que Nuria jamás podría imitar, la de haber sido forjada, no copiada. Mientras lo probaba, se miró al espejo y pensó, que lo vea, que lo copien, que lo intenten. No soy un molde, soy una creación única. En la noche, al volver a casa, Iván le comentó casualmente, Nuria estará en la organización del evento, ¿sabías? Claro, respondió Rebeca, sin mirarlo. Está en todas partes últimamente. Él la miró de reojo, con esa inquietud mal disimulada. ¿No te molesta? ¿Debería? Y lo dejó ahí, colgado entre sus propias dudas. La tensión en casa se volvía cada vez más sutil. No había gritos, no había peleas, pero el aire se cortaba con las miradas, con los silencios. Iván ya no dormía con la misma soltura. Rebeca, en cambio, dormía cada vez mejor, porque sabía que el momento llegaría, y cuando lo hiciera, no sería un ataque, sería una exposición. Esa mañana todo parecía normal, pero Rebeca ya sabía que las apariencias eran el último refugio de los cobardes. Se preparó con lentitud, como quien mide cada paso porque ya no camina a ciegas. Se puso su blusa favorita, recogió el cabello en un moño suave y salió sin decir adiós. Iván aún dormía. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio sereno. Era el que precede a los colapsos. Desde hacía días, él había empezado a notar que algo se deslizaba fuera de su control. Y aunque aún no preguntaba, sus ojos lo gritaban. Al regresar por la tarde, encontró una caja de cartón encima de su escritorio. No tenía remitente, solo su nombre, escrito con un marcador negro, en letra pequeña, angulosa. Abrió lentamente. Adentro, envuelto en una tela oscura, había un espejo redondo de tocador, quebrado en el centro. La grieta lo partía como si una línea invisible hubiera querido dividirla en dos. Junto a él, un papel doblado. Yo ya soy tú. Tú solo aún no lo has notado. Nuria. No hacía falta firma. No hacía falta más. El mensaje era claro como el cristal roto. Un desafío. Una advertencia. O peor, una declaración. El impacto no vino con miedo, sino con una especie de náusea emocional. El espejo era más que un objeto. Era un símbolo. Un reflejo partido. Una identidad fracturada. Rebeca se sentó frente a él y lo observó por unos segundos largos, inmóviles. En esa grieta se vio a sí misma como nunca antes. Partida, sí, pero también viva y decidida. No era una víctima. Era un territorio en disputa. Y ese territorio tenía dueño. Eres buena, pero te falta historia, susurró en voz baja, como si Nuria pudiera oírla desde la distancia. Luego envolvió el espejo, lo guardó en la misma caja y lo colocó en un estante alto. No lo rompería más. No lo tiraría. Lo conservaría, como la evidencia perfecta del quiebre. Esa noche, Iván se mostró evasivo. Fingía estar absorto en una serie cualquiera, pero Rebeca sabía que algo en él ya no se sostenía. ¿Todo bien?, preguntó, mientras servía té. Sí, ¿y tú? Nunca mejor. Últimamente pareces distinta. Quizás es que ahora sí me veo, respondió, mirándolo con una media sonrisa. Él forzó una risa, bebió rápido, cambió de tema, pero Rebeca sabía que lo había tocado, que lo había puesto frente a un espejo que él no quería mirar. Al día siguiente, Gonzalo le entregó la versión final de la presentación para el evento. Un montaje limpio, sobrio, poético. Imágenes, citas, fechas. No había acusaciones, solo observaciones, comparaciones, reflejos. Era la clase de verdad que no grita, pero que deja sin aire. Rebeca lo revisó en silencio, asintiendo con cada transición. Esto es más fuerte que cualquier insulto, dijo, porque no golpea. Desnuda, respondió Gonzalo. Ella cerró el portátil con un suspiro profundo. Estoy lista. Y por primera vez, lo dijo con certeza, sin temblores, sin dudas. Ese mismo día, fue a recoger su vestido. Al probárselo, el espejo de la tienda, uno sin grietas, le devolvió una imagen que no veía desde hacía años. No solo se trataba de cómo lucía, se trataba de cómo se reconocía. Su postura, sus ojos, su forma de estar en el mundo. Todo estaba en su lugar. Y no porque alguien la validara, sino porque ella había vuelto a casa, a sí misma. Al salir de la tienda,
Recibió un mensaje de un número desconocido. Solo una línea. Nos vemos en el evento. Tú en el escenario, yo en tu sombra. Rebeca soltó una risa seca. Pues prepárate, Nuria, pensó. Porque esta vez, la sombra se va a quemar. Durante esa semana, Iván empezó a mostrar señales de inquietud. Estaba más callado, más atento, como quien presiente un terremoto pero no sabe de dónde vendrá. Intentó recuperar gestos que había perdido, prepararle café, preguntar cómo estuvo su día, abrazarla por la espalda sin aviso. Pero ya era tarde, porque Rebeca no quería consuelo. Quería justicia emocional, y no se consigue con caricias. Se consigue con verdad. La noche anterior al evento, Rebeca cenó sola en el balcón. Observó las luces de la ciudad como quien contempla un mapa antes de una batalla. No sentía miedo, sentía poder, no por lo que iba a hacer, sino por lo que iba a dejar de callar. Guardó su cuaderno, revisó la presentación una vez más, preparó su bolso con todo lo necesario y se acostó temprano. Esa noche, durmió profundamente, y en sueños, por fin, nadie usaba su nombre que no fuera ella. El gran salón de actos de la facultad se había transformado en un escenario casi teatral. Luces suaves colgaban del techo, los arreglos florales en tonos sobrios daban un aire de elegancia y los alumnos desfilaban entre las mesas como piezas de una coreografía informal. Rebeca llegó sin apuros, con paso firme, llevando un vestido color vino oscuro que le marcaba la cintura como si fuera armadura. Su cabello recogido dejaba el cuello despejado. Ni joyas, ni brillos innecesarios. Solo ella, y su presencia, una que, al entrar, hizo que varios asistentes bajaran el volumen de sus conversaciones. Era la mujer que todos conocían, pero hoy, algo en ella había renacido. Iván ya estaba allí, parado junto a un grupo de docentes, con una copa en la mano y su clásica sonrisa de relaciones públicas. Cuando la vio entrar, disimuló su incomodidad con un sorbo de vino. Se acercó enseguida. «Estás impactante», dijo, con un dejo de sinceridad que no pudo disfrazar. «Gracias. Hoy decidí no vestirme para nadie, solo para mí», respondió Rebeca, sin detener su paso. Él intentó acompañarla, pero ella lo dejó atrás. Esa noche, cada gesto tenía un propósito. Y el primer mensaje era claro: ya no caminaban juntos. Nuria llegó poco después. Se notaba que se había esmerado, aunque su vestido parecía un intento desesperado de elegancia forzada. El peinado, el maquillaje, incluso la forma de sostener la cartera, todo era una imitación pulida de Rebeca. Pero sin alma, solo superficie. Algunos comenzaron a notar la similitud. Las miradas eran discretas, pero punzantes. Nuria parecía cómoda, sonreía como si todo estuviera bajo control. No sabía que esa misma noche, su reflejo se quebraría en público. Y no con gritos, no con escándalos, sino con algo mucho más elegante: exposición silenciosa. El programa avanzó con normalidad. Palabras del decano, discursos de alumnos, entrega de diplomas simbólicos. Luego, llegó el momento de la intervención especial de Rebeca, anunciada con aplausos sinceros por parte de los estudiantes. Subió al escenario con el control remoto de la presentación en la mano, saludó con una sonrisa contenida y comenzó a hablar. Esta noche no quiero hablar de logros académicos. Quiero hablar de identidad, de reflejos, de cómo a veces nos perdemos cuando dejamos que otros ocupen el lugar que no les pertenece. En la pantalla comenzó a proyectarse una serie de imágenes, fotos antiguas de Rebeca en eventos, frases publicadas en redes sociales con fechas. Luego, imágenes recientes, Nuria con el mismo estilo, repitiendo poses, vistiéndose igual, citando los mismos textos. La sala entera se sumió en un silencio espeso. Rebeca no acusaba, solo mostraba, comparaba, dejaba que los datos hablaran por sí solos. Cada imagen era una pieza del rompecabezas, y todos en la sala podían armarlo sin ayuda. No estoy aquí para señalar a nadie. Estoy aquí para recordarme, y recordarles, que ser uno mismo en un mundo que intenta empujarte al olvido es un acto de resistencia, dijo con voz firme, sin una sola lágrima. A lo lejos, Iván se removía en su silla, tieso. Nuria, desde la penumbra, tenía los ojos clavados en la pantalla, ya sin sonreír. Esta es mi historia. No perfecta, pero mía. Y lo que no voy a permitir nunca más es que alguien la copie como si fuera disfraz. Y al decirlo, su voz no tembló. Brilló,
con esa luz que no puede ser imitada. Cuando terminó, no hubo ovación. Hubo un silencio profundo, un silencio respetuoso, lleno de conciencia, como cuando alguien revela una verdad que no necesita adornos. Rebeca bajó del escenario sin mirar atrás. No buscó reacción, no la necesitaba. Su parte estaba hecha, y era irrefutable. Detrás del escenario, Gonzalo la esperaba. La abrazó sin decir palabra, porque a veces, el respeto más grande viene sin frases, solo con presencia. Iván no se atrevió a acercarse. Nuria desapareció discretamente por una de las puertas laterales, como una actriz que abandona el teatro cuando sabe que su papel ha sido descubierto como falso. Y Rebeca, en cambio, se quedó, más que presente, más que entera, más que nunca, auténtica. La presentación había terminado, pero el eco de cada imagen proyectada seguía resonando en la mente de todos. Nadie hablaba, nadie se movía con soltura. El salón de actos, hace minutos un espacio festivo, se había convertido en un santuario de revelaciones. Los murmullos crecían lentamente, como olas que se atreven a tocar la orilla. Rebeca permanecía en un rincón lateral, de pie, observando. No con soberbia, sino con la serenidad de quien ha puesto luz sobre una sombra. Había contado su historia, sin dramatismo, y eso la hacía aún más poderosa. Iván, desde su asiento, tenía los puños cerrados sobre las piernas. No se atrevía a mirar a nadie directamente. En su rostro había un desconcierto torpe, el de quien no esperaba ser exhibido, pero tampoco puede negar los hechos. Sabía que no podía atacar, no podía desmentir, porque todo había sido expuesto sin decir su nombre, sin mencionarlo, pero pintándolo completo. Nuria, por su parte, estaba de pie junto a la puerta, inmóvil. El rostro ya no mostraba arrogancia. No había furia, ni vergüenza, solo algo más perturbador, vacío, como si su plan hubiera llegado al final, y no supiera qué hacer con él. La directora de la facultad se acercó a Rebeca con pasos suaves. No sé qué decir, murmuró. Fue la intervención más delicada y contundente que hemos visto. No necesito que diga nada. Solo que no olviden lo que vieron, respondió Rebeca con calma. Y eso era todo. No buscaba venganza, buscaba memoria. Que esa noche quedara grabada. Que la verdad, una vez dicha, no pudiera volver a esconderse bajo la comodidad de las apariencias. Algunos colegas se acercaron para saludarla con discreción. Un par de estudiantes le dijeron, «Gracias por hablarnos así, por mostrarnos que esto también pasa». Y esas palabras eran más valiosas que cualquier premio, porque la exposición no solo había revelado un conflicto personal, había tocado una herida colectiva, la de todas aquellas personas que han sido desplazadas, invisibilizadas, imitadas hasta el cansancio, como si lo auténtico pudiera duplicarse. Y entonces, una nueva imagen apareció en la pantalla. No fue Rebeca quien la proyectó. Fue Gonzalo, quien tomó el control remoto y activó un último fragmento que ella misma había dudado en mostrar. Era un video. En él, Nuria hablaba frente a la cámara, sin saber que estaba siendo grabada, en una de las sesiones preparatorias. Él me pidió que riera como ella, que caminara como ella, hasta que me lo creí. Pensé que si la imitaba suficiente, él me amaría a mí. El impacto fue inmediato. La sala entera contuvo el aliento. Nuria se estremeció. Su máscara había caído del todo. No solo ante Rebeca, sino ante todos. Lo que era una sospecha se había convertido en confesión. Y no era solo una historia de traición. Era una historia de manipulación, de obsesión, de pérdida de identidad. Y nadie, después de esa noche, podría decir que no lo sabía. Iván se levantó, como si quisiera huir antes de que el fuego lo alcanzara. Pero alguien lo detuvo con palabras, no con manos. Fue Rebeca. No corras. Nadie te está juzgando aún. Pero tal vez deberías empezar a mirar el espejo sin mí al lado. A ver si reconoces en qué momento empezaste a necesitar una copia. Iván bajó la mirada. No dijo nada. El silencio fue su único discurso. La directora, en un gesto inesperado, subió al escenario y tomó el micrófono. Hoy hemos aprendido una lección difícil. Que el abuso emocional no siempre grita. Que a veces se disfraza de admiración. Que hay personas que no copian por amor, sino por vacío. Y que hay mujeres, como Rebeca, que no permiten que las borren en silencio. La ovación fue contenida, respetuosa, no por protocolo, sino por respeto. Rebeca no sonreía, no lloraba, solo respiraba con fuerza.
como quien vuelve a llenar los pulmones después de haber estado sumergida mucho tiempo. Era su momento, y no tenía que gritar para que se supiera. Al bajar del escenario, todos se apartaron para dejarla pasar. No como víctima, no como escándalo, como mujer que venció sin destruir, como una verdad que, al fin, se volvió imposible de ignorar. ¿Y tú? Si tu historia fuera copiada por alguien más, si intentaran robar no solo tu lugar, sino tu esencia, ¿tendrías la fuerza de exponerlo con elegancia o elegirías el camino del escándalo? Cuéntame en los comentarios. ¿Eres hielo que quema o fuego que congela? La sala seguía en un silencio espeso, casi irrespirable. Rebeca había dejado el escenario, pero el aire aún vibraba con la confesión proyectada. Iván seguía de pie, sin moverse, como si cada palabra que escuchó le hubiera quitado un gramo de fuerza. Nuria, más atrás, tenía los ojos vidriosos, no por arrepentimiento, sino por impotencia. En ese momento, cuando parecía que todo ya se había dicho, una nueva figura se adelantó desde las filas del fondo: Gonzalo. Nadie lo esperaba, ni siquiera Rebeca. Caminó con paso tranquilo, con su habitual sobriedad de académico, y subió al escenario. No pidió permiso, no saludó, solo tomó el micrófono con la naturalidad de quien ha esperado años para decir lo que está por decir. Buenas noches. No soy parte del programa oficial, pero creo que esta noche necesita una última pieza. Su voz era grave, cálida, clara. Mi nombre es Gonzalo Márquez, psicólogo clínico, y hace más de 10 años fui terapeuta de una mujer que vivió una historia extremadamente parecida a la que acabamos de ver. Un murmullo se expandió entre el público. Rebeca se mantuvo quieta, en su lugar, sin intervenir. Iván entrecerró los ojos. Su postura se tensó. Ella era brillante, sensible, entregada, pero comenzó a sufrir una transformación que nadie supo detener. Su esposo, también académico, comenzó a promover una relación intelectual con una alumna mucho más joven. Lo que nadie supo ver, ni ella al principio, es que esa alumna comenzó a copiarla. Gonzalo miró directamente hacia Iván. Cada detalle, cada gesto, cada prenda, hasta que la esposa comenzó a perderse a sí misma. Literalmente, la voz de Gonzalo no temblaba, pero sus palabras estaban llenas de un dolor antiguo, el que solo deja la culpa del que no escuchó a tiempo. Ella me decía: siento que hay otra mujer viviendo mi vida, y nadie lo ve. Gonzalo se detuvo. Respiró hondo. Yo no le creí. Pensé que exageraba, que era inseguridad. El silencio de la sala se volvió aún más pesado. Algunos ya comprendían hacia dónde iba esa historia. Esa mujer murió meses después, en un accidente. Oficialmente, fue una tragedia, pero emocionalmente, fue abandono y negligencia. Iván dio un paso hacia atrás, como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Hoy, al ver lo que hemos visto, comprendo que aquella historia no fue un caso aislado. Fue el primer capítulo de un patrón, porque el hombre que estuvo con ella está aquí, y repitió cada movimiento. Con otra esposa, con otra alumna. Gonzalo bajó el micrófono por un segundo. La tensión era insoportable. Iván ya no podía ocultar su expresión de derrota. Había sido expuesto, no solo como infiel, no solo como manipulador, como repetidor de traumas, como arquitecto de la anulación emocional. Yo fui el psicólogo de su primera esposa, y no la escuché. Hoy estoy aquí para no cometer el mismo error 2 veces. Gonzalo volvió a mirar a Rebeca, y sus ojos decían lo que el micrófono no alcanzaba. Esta vez, sí estoy contigo. La directora se acercó con cautela, pero no interrumpió. Había lágrimas contenidas en muchos rostros. Profesores, alumnos, incluso asistentes administrativos. No solo por Rebeca, por lo que representaba. Por cuántas veces alguien fue silenciado por decir la verdad demasiado pronto, o demasiado suave. Iván no tuvo defensa. No dijo nada. No pidió perdón. Solo bajó la cabeza. Rebeca lo observó con una mezcla de compasión distante y dignidad intacta. Ya no le debía una explicación, ni una confrontación. Lo que él debía, ya lo estaba pagando con cada mirada que evitaba. Nuria, en un rincón, rompió en llanto. No era culpa lo que lloraba, era fracaso, porque entendía, finalmente, que jamás podría ocupar ese lugar. No porque Rebeca lo protegiera con celos, sino porque ese lugar no era un disfraz, era una vida vivida. Y eso no se imita. La exposición se había vuelto irreversible.
La verdad ya no tenía marcha atrás. Rebeca se acercó a Gonzalo y le tomó la mano. No había más que decir. Agradeció con una inclinación de cabeza, y ambos bajaron del escenario. Caminó entre las mesas sin prisa. La gente se apartaba con respeto. Nadie la felicitaba. Nadie la tocaba. Y eso era exactamente lo que merecía. No aplausos. Libertad. La fiesta no terminó como estaba previsto. No hubo música de cierre, ni brindis finales. La gente fue saliendo poco a poco, como si el alma colectiva del evento hubiera sido tocada por algo demasiado real para seguir fingiendo celebración. Rebeca se quedó unos minutos más, observando el salón casi vacío. Allí donde tantas veces dio discursos, organizó eventos y celebró logros ajenos, hoy había firmado su victoria personal. Pero no una victoria para restregar. Era otra clase de triunfo, silencioso, profundo, inolvidable. Nuria se fue sin decir palabra. Rebeca la vio alejarse desde lejos. No la detuvo, no la miró con desprecio. La dejó ir como quien deja que un error se diluya por sí solo. Porque lo más hiriente que uno puede hacer con quien quiso suplantarte es seguir en pie sin alterar el paso. Esa fue su forma de decir: no eres mi enemiga, solo eres alguien que nunca supo quién era. Iván intentó acercarse en el estacionamiento. Llevaba la chaqueta colgada del hombro y una cara de cansancio que no había mostrado en años. Rebeca, ella lo detuvo con un gesto suave, sin agresividad. No, no digas nada. No hay discurso que sane lo que repetiste tantas veces en silencio. Él bajó los ojos, derrotado. Solo quiero que sepas que no quise. No me lo expliques a mí, lo interrumpió. Explícaselo al hombre que fuiste y que nunca tuviste el valor de admitir. Iván asintió, enmudecido. Ella le dio la espalda con elegancia. Y esa fue la última vez que se dirigieron la palabra. Días después, Rebeca entregó un sobrecerrado al consejo académico. Contenía las grabaciones, imágenes y documentos que había recolectado durante semanas. No por venganza, sino por ética. Porque ella no quería cargos. Quería reparaciones. Y eso incluía impedir que alguien más, otra colega, otra estudiante, pasara por el mismo ciclo destructivo. El rector, al revisar el material, la miró en silencio por un largo rato. Gracias por tu dignidad, le dijo finalmente. Has enseñado más con esto que con 100 clases. Y en ese instante, supo que todo había valido la pena. Los días siguientes fueron una limpieza silenciosa. Iván perdió contratos importantes, conferencias, invitaciones, proyectos. No por escándalo. Nadie hizo publicaciones virales. Fue el desprecio educado de una comunidad que había visto demasiado. Nuria eliminó sus redes sociales. Se mudó. Desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Pero Rebeca no celebró eso. Solo lo anotó mentalmente como parte de una consecuencia natural. Porque hay caídas que no hacen ruido, pero dejan marca. Mientras tanto, Rebeca retomó su rutina con una nueva energía. Redactó un ensayo titulado Reflejos que matan, en el que abordaba el impacto psicológico de la suplantación emocional en las relaciones íntimas. El texto circuló entre universidades, fue citado en seminarios y despertó debates entre académicos y estudiantes. Pero más allá del prestigio, ese artículo fue su cierre, su manera de devolver al mundo, con estructura y contenido, aquello que le arrebataron sin permiso. Esa misma semana, Gonzalo la acompañó a una charla que ella ofreció para un grupo de mujeres emprendedoras. Fue discreto, como siempre, pero sus ojos seguían diciéndole: estoy aquí, no porque te faltara fuerza, sino porque ya no tienes que estar sola. Después del evento, caminaron juntos por el parque. El aire de la tarde era tibio y honesto. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó él. Como quien escribió la última página de un libro que ya no necesita seguir leyendo, respondió Rebeca. Y esa metáfora la envolvió en una paz nueva. No dulce, no nostálgica, una paz de tierra firme. Al volver a casa, encendió una vela, preparó un té de manzanilla y sacó su cuaderno de notas. En la última hoja, escribió una frase que no pensaba compartir con nadie. Yo no quería destruirlo. Solo quería que me devolviera lo que me robó sin darse cuenta, mi espejo. Y hoy, me lo devolví sola. Cerró el cuaderno, respiró profundo, y supo que ya no le debía nada a nadie. Pasaron algunos meses. La primavera trajo consigo más que flores nuevas. Trajo un silencio distinto, uno que no dolía, uno que acompañaba. Rebeca ya no despertaba con ansiedad,
ni miraba el celular esperando malas noticias. Ahora abría los ojos y estiraba el cuerpo con calma, como quien se pertenece de nuevo. Tenía una nueva rutina: caminar descalza al amanecer, preparar su propio café, ese que Iván jamás supo hacer bien, y leer un poema antes de comenzar el día. Había recuperado su tiempo, su voz, su piel, y eso valía más que cualquier disculpa. Ya no vivía en alerta, vivía en plenitud. Su casa no era una zona de guerra disfrazada de hogar, sino un santuario de sí misma. Su libro, La mujer en el espejo, fue lanzado en una editorial independiente. No fue un bestseller inmediato, pero comenzó a viajar de mano en mano como un secreto poderoso. Las lectoras dejaban mensajes cargados de emoción. Me vi en tus páginas. No sabía que esto tenía nombre hasta que lo leí. Gracias por escribir lo que tantas vivimos y nadie escucha. Rebeca respondía a cada uno con el cuidado de quien ya no escribe para sanar, sino para transformar. Las palabras habían sido su refugio durante el dolor, pero ahora eran su puente hacia otras mujeres. Mujeres que no tenían voz, que no sabían nombrar su dolor, que creían estar solas. Y ahora sabían que no lo estaban. A medida que las invitaciones llegaban, Rebeca encontró un nuevo propósito: compartir, no solo contar. Universidades, centros culturales, colectivos de mujeres. En cada presentación, llevaba consigo no solo las páginas de su historia, sino también la presencia de quien sobrevivió al intento de ser borrada y eligió volver a dibujarse. Gonzalo la acompañaba en muchas de esas ocasiones. Discreto, atento, sin querer brillar por encima. Solo estaba, y eso era suficiente. A veces bastaba con que él le tomara la mano al bajar del escenario para recordarle: ya no estás sola en esto. Y otras veces, bastaba con su silencio, con su mirada, con ese respeto de quien no viene a salvarte, viene a caminar contigo. En una entrevista para una revista literaria, le hicieron una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Perdonaste a Iván? Rebeca se acomodó en el sillón, pensó unos segundos y respondió con una sonrisa ligera: perdonar no es olvidar. Es no cargar más con lo que no me pertenece. Sí, lo perdoné, porque me quiero libre, pero la confianza, esa no la devuelvo como si fuera un libro prestado. Esa se gana, y él la perdió hace mucho. La periodista asintió. Sabía que estaba frente a una mujer que no hablaba desde la herida, sino desde la cicatriz. Una mujer superadora, emocionante. Una mujer que había hecho de su dolor un motor. Una mañana cualquiera, mientras organizaba sus notas para una conferencia en Barcelona, recibió una carta sin remitente. Dentro, solo una frase: no supe verte a tiempo, pero hoy entiendo que eras irreemplazable. No era necesario firmarla. Rebeca no sonrió. Tampoco se conmovió. Cerró el sobre y lo guardó en una caja junto al espejo roto que aún conservaba. No como recuerdo doloroso, sino como prueba de que se puede renacer incluso desde las grietas. Porque el verdadero poder no está en no quebrarse, sino en saber recomponerse con belleza, con verdad, con sentido. Ese era su arte, su legado, su marca. Su presencia comenzó a ser solicitada no solo por académicos, también por mujeres comunes, de todas partes, que pedían una charla, una lectura, una palabra. A veces, simplemente querían tocar su mano, como si al hacerlo, pudieran tocar también su propia fuerza dormida. Y Rebeca entendía, porque ella también había necesitado, en su momento, una mano, una palabra, una señal. Ahora, ella era la señal, la referencia, la prueba viviente de que una mujer traicionada no está acabada. Está a punto de resurgir. En una tarde de otoño, mientras dictaba un taller sobre autoestima en un centro comunitario, una adolescente se acercó y le dijo: mi mamá fue como tú, pero no pudo salir. Rebeca la abrazó sin decir nada, no por tristeza, sino por respeto, porque sabía que cada historia tiene su ritmo, y que no todas llegan al final. Pero si una sola mujer encontraba fuerza al escucharla, entonces todo había valido la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada batalla interna. El mundo había cambiado para ella, pero también por ella. Ya no necesitaba demostrar nada, ni a Iván, ni a Nuria, ni a los que miraron para otro lado. Ahora caminaba con propósito. Elegía sus batallas, escogía sus silencios. Y, sobre todo, había aprendido a no negociar su paz. Había pasado de ser sombra a ser faro, no para guiar a otros, sino para no volver a perderse ella misma. Un día,
Mientras se miraba en el espejo antes de salir a hablar frente a una nueva audiencia, pensó en la mujer que fue, la que tembló en el vestidor, la que cayó en la ducha, la que vio su nombre escrito en batón rojo, la que dudó de su cordura. Y esa Rebeca no era más débil, solo estaba en tránsito. Hoy, esa mujer había llegado, y brillaba sin pedir permiso. Brillaba con el brillo de quien ya no se debe explicaciones. En la fila de una sala repleta, vio a una joven llorar mientras ella hablaba, no por tristeza, sino por liberación, como si esas palabras fueran la llave de una celda invisible. Entonces entendió que su historia no había sido solo suya, que al sobrevivir, había abierto puertas para muchas otras, porque cuando una mujer se levanta, otra encuentra el camino. Y eso, más que una conclusión, era su verdadero propósito. No terminar una historia, sino encender muchas nuevas. Y así, como quien cierra un libro sin miedo, Rebeca volvió a mirarse al espejo. Esta vez, sin grietas. Y sonrió, no por lo que perdió, sino por todo lo que ahora sabía que nunca más iba a entregar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.